Guatemala hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra profunda preocupación por el relajamiento evidente en un amplio grupo de la población frente al cumplimiento de las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios de COVID-19. Nuestro mandato constitucional es garantizar y proteger la vida. Los casos positivos van en aumento y esto nos obliga a poner en marcha medidas de mitigación para disminuir el riesgo de contagios, ya que estamos viendo un incremento en la ocupación de camas críticas de los hospitales, que compromete también a nuestro personal médico de primera línea, a quienes agradezco su enorme esfuerzo y entrega. A partir de la presente fecha implementaremos las siguientes medidas de mitigación. Cumplimiento de aforo según el semáforo COVID-19 en los mercados, centros comerciales y reuniones donde deberá garantizar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, uso de alcohol en gel, además del distanciamiento físico. Asegurar el aforo en los mercados municipales según el color del semáforo. Se reducirá el horario de funcionamiento de los mismos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, diferenciando horarios especiales para la población mayor de 60 años. Solicitamos a los alcaldes municipales su colaboración para velar por el cumplimiento de esta disposición. Se intensificarán los operativos de los equipos multisectoriales conformados por personal de salud, municipalidades, Policía Nacional Civil, Ministerio de Trabajo y otras instituciones públicas para supervisar el cumplimiento de los protocolos, aforos en comercios, bares, restaurantes, además del estricto cumplimiento de la ley seca efectiva a partir de las 9 de la noche. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes incumplan con estas disposiciones y los establecimientos podrían incluso ser clausurados. Cumplimiento del aforo en lugares turísticos de conformidad con el semáforo de alertas sanitarias. Solicitamos a las municipalidades velar por el cumplimiento respectivo. Asimismo, en los centros de trabajo se deberá cumplir con los aforos establecidos en el acuerdo número 79-2020 del Ministerio de Trabajo. Quedan prohibidas las ferias comunales, de barrio y municipales a nivel nacional. Recordamos a la población que los velatorios y entierros masivos continúan prohibidos. Esto aplica para la defunción por cualquier causa. Para que estas medidas de mitigación sean efectivas, se hace indispensable que los guatemaltecos asumamos la responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde para hacer frente a esta pandemia. Seamos responsables, no pongamos en riesgo nuestra salud ni la salud de otras personas. Si a pesar de la puesta en marcha de estas medidas continúa el aumento de casos y se compromete la capacidad de respuesta hospitalaria, será necesario tomar medidas más drásticas que serán anunciadas en su momento. Por favor, no se dejen engañar por publicaciones falsas que circulan en las redes sociales. Las disposiciones de gobierno serán anunciadas siempre por los canales oficiales. Allí lo tiene. Usted ha escuchado a la ministra y hay ya nuevas medidas. Entonces, es un previo, un paso a que se den medidas más restrictivas. Por eso, quizá lo primero que tenemos que hablar, Sandy, con nuestros televidentes, es el llamado una vez más a la reflexión personal, al cuidado también en lo personal, las medidas básicas, la mascarilla, Sandy, como todos lo sabemos, el distanciamiento social adecuado y, por supuesto, el constante lavado de manos. Porque después de esto se pueden venir medidas más restrictivas, inclusive en la movilización e inclusive tal vez hasta en encierros. Porque hoy otra vez tenemos los casos reportados de ayer que superaron las 1000 personas infectadas. Así es, Julio. Cuando analizamos las medidas que se han dado a conocer de restricción, no son tan fuertes, o no sé cómo las ves tú, Julio, no lo son, a lo que hemos estado acostumbrando y a lo que a lo mejor esperábamos. ¿Cómo las analizas? No lo son. En este momento yo te diría que son medidas leves. A mí me parece, en una apreciación muy particular y muy personal,
la sanción, la llamada de atención. Mire, el regaño, esto es lo que puede pasar. Seguramente si continúan los casos elevándose en cuanto a personas infectadas y muertes, ya va a venir la restricción. Es decir, estamos a nada, estamos a un pasito de llegar a ello. Entonces, si las medidas aparentemente son tan débiles, pero también analicemos algo, es decir, aquí ya empiezan a cambiar las cuestiones. ¿Por qué? Porque si usted es de las personas que está en esta denominada tercera edad y ya pasa de los 60 años, hombre, es que no le habrá venido en gracia saber que otra vez va a tener que tener horarios diferenciados para ir a los centros comerciales, para ir a los supermercados, para asistir al mercado. Pero hay que entender también que es por su seguridad, pero ya empiezan a darse de a poquito, aunque no se noten, esos cambios, Sandy. Totalmente, Julio. ¿Puede ser este un primer regaño? El preámbulo. Para que nosotros creemos conciencia, para que seamos responsables y para que evitemos que las medidas se establezcan más fuertes, porque ahí sí creo que no se descartaría una restricción en la movilidad. Un toque de queda, por Exactamente, ejemplo. El tema de regresar a la circulación por placas podría ser otra situación. Si en los próximos días, si en las próximas semanas, la situación sigue igual, si no se hace caso. Porque cuando mencionan restringir la cantidad de personas que participan en un sepelio, que no se aglomeren, pero es que las aglomeraciones supuestamente estaban prohibidas, ¿no? Correcto, supuestamente estaban prohibidas, pero ¿quién está vigilando eso? Ese es otro punto, porque también entonces si establecen que no se pueden realizar estas concentraciones en los sepelios por cualquier causa de muerte y se van a realizar porque igual nadie está supervisando, entonces al final creo que no sirve de mucho establecer una normativa. Aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? Correcto. En coordinación, me imagino, también con otras entidades, porque es bastante el trabajo que se debe realizar para verificar el cumplimiento de las normas. Si bien deberíamos cada uno hacer caso, sabemos que eso no es así porque ya se han pues dado diversas irresponsabilidades. Entonces, ¿qué harán las autoridades? Se les pregunta. Difícil saberlo, Sandy. ¿Vemos unos datos? Adelante. Vamos a mostrar estos datos en pantalla para que de esta forma usted pues pueda conocer también un poco de lo que hoy se ha dado a conocer por parte de las autoridades, en este caso la ministra de Salud. El número de casos positivos de COVID-19 continúan aumentando en el país. Ayer se reportaron 1.048 nuevos casos de coronavirus y el lunes se registraron 1.131. El fin de semana, como es usual, se reportaron bajos números de nuevos positivos. Sin embargo, si revisamos los datos de la semana pasada, encontramos entonces también que la mayoría de días se superaron los 1.000 nuevos casos. Correcto. Las cifras, Julio, son preocupantes y en comparación, durante diciembre, el promedio de casos se mantuvo entre los 600 y 700 casos diarios. Es un número que no ha bajado y que lejos de disminuir, entonces sigue en aumento, sigue en aumento. Hay muchos días consecutivos que hemos visto más de 1.000 casos, Julio. Correcto, Sandy. Ahora, yo digo algo y aquí esto hay que analizarlo. Supongamos que lleguemos a un momento en el cual se den las restricciones de las que estamos hablando, es decir, de la circulación por placas, por ejemplo, de que se cierren fines de semana, de que se hagan algunas otras cuestiones como el toque de queda. ¿Será mejor hacerlo después? ¿O en todo caso era mejor hacerlo en este momento, 1 o 2 semanas? Te digo por qué. Porque escuchaba también a la doctora Casali, que la conocemos todos, es la infectóloga en jefe del Ministerio de Salud, y decía que todavía se podía salvar la situación del país en esta denominada segunda y eterna ola del COVID-19 si se hiciese un cierre drástico y severo por unas 2 semanas en este instante. Porque lo peor que podría pasar es que hoy se empiece con estas medidas que realmente son leves, porque hay que decirlo que son leves, pues no es a lo que se esperaba. Algunos estarán contentos, pero habrá que ver si este es el mejor resultado o por ser tan leves, después terminaremos en 1 o 2 semanas con medidas restrictivas más fuertes y esto se vuelve a ser tan eterno como fue la primera ola, donde fueron 9 meses, que tú recordarás perfectamente. Exactamente, Julio. Y en este caso, por ejemplo, cuando se iniciaron con las medidas de restricción, veíamos entonces que empezaban pues de esa forma moderada y ya cuando se dieron de una forma más drástica, se logró contener la situación, pero mientras se dio una acumulación de casos. Entonces, podría funcionar el hecho de que de nuevo pues se puedan tomar por cortos
tiempos también, algún tipo de restricciones que sean mayores. Pero de esta forma hay muchos dimes y diretes, hay muchas posturas al respecto. Por una parte, pensamos desde el punto de vista económico, la recuperación económica que ha ido poco a poco y todavía no se han recuperado los diversos sectores, pero en este momento yo creo que es oportuno poder considerar y poderle darle mayor prioridad a la salud, Julio, porque imagínate, estos casos van a seguir incrementándose, el riesgo incluso de que tú puedas visitar un mercado va a ser aún mayor si no se toma un control y si nosotros también no hacemos caso. Ahí está la situación. Darle prioridad a la salud en este momento, simple y sencillamente porque hoy por hoy todo esto va a depender de nosotros. Es decir, el endurecimiento o no de lo que son las medidas depende única y exclusivamente del comportamiento de los guatemaltecos. Tenemos otros datos preparados para ustedes y ahí los tienen por favor en pantalla. Otro tema preocupante sobre la pandemia en Guatemala es la ocupación de camas de pacientes en los hospitales COVID-19. Según el reporte actual, existe una ocupación de camas del 84% en los hospitales temporales. En la red hospitalaria nacional, la ocupación llega hasta un 77%. Tanto el Hospital del Parque de la Industria, y usted lo ve ahí en pantalla, como el de Villanueva, ya superaron el 100% de su capacidad. Mientras tanto, el Hospital de Quetzaltenango tiene un 90% de ocupación, el San Juan de Dios un 84% y el Hospital Roosevelt está con un 92%. Esto nos quiere decir, y es otra gran alerta, Sandy, que los hospitales pueden estar ya también a punto de colapsar por la atención de cualquier enfermedad común, accidente y cosa que se dé, pero particularmente en estos que estamos mencionando, por los casos de personas infectadas ya de una manera más grave con el tema del COVID-19. Así que, ojo pues, porque ahí están todas las advertencias, ahí están todas las señales, ahí están todos los datos. Totalmente, Julio. Con estas cifras que nos muestras, vemos entonces la realidad. Algunos piensan a lo mejor que el virus ha desaparecido, que ya no es tan potente, que ya no tienen riesgo y a lo mejor por eso entonces no se están cuidando como lo deberían de realizar. Correcto. Aquí están las cifras. Las estadísticas entonces argumentan y justifican el por qué tenemos que seguirnos cuidando y no bajar la guardia, Julio. El mensaje será constante, continuo y permanente en ese sentido aquí en A la Medida hasta que de verdad sea más que todo por la acción del guatemalteco, por la acción suya, por la acción tuya, por mi acción, el hecho de que podamos ir erradicando y alejando esa posibilidad de contagios. Yo también me pregunto con el tema de que ahora se va a poner supuestamente nuevamente una restricción o más que restricción, una vigilancia más concreta en reuniones superiores a las 10 personas, pero es que eso así estaba, que no hemos hecho caso como ciudadanía por una indisciplina social, eso es otra cosa. Que no hemos hecho casos e insisto, que no existe un control. Eso sí es que entonces, también, ¿no? Es oportuno. Se indica que se van a aumentar los operativos, especialmente por el tema del cumplimiento de la ley seca, una situación que también sigue vigente, de hecho desde hace ya varios meses. Sí, pero el problema no es tomar o no, el problema es no estar reunidos en masa, ¿verdad? Exactamente, Julio. Entonces, vamos a ver los resultados. ¿Funcionarán estas nuevas restricciones? ¿Reducirá los casos positivos de COVID-19? Ojalá, porque si no, peores restricciones vendrán, más complicaciones se tendrán y bueno, después nos vamos a estar lamentando. Muy bien. Vamos a la pausa entonces. Me parece bien, Sandy, vamos a la pausa y entonces al regresar vamos a hablar de los importadores de vehículos usados allá, que vienen provenientes de Estados Unidos, y también vamos a hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria. Mientras tanto, no cambie porque nosotros somos A la Medida. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT acordó establecer áreas de atención y procedimientos de autorización durante 3 meses para que importadores de vehículos usados ingresen automotores del 2013 o años anteriores, aunque presenten algún desperfecto mecánico. Como ustedes saben, la ley no permite la importación de vehículos de 7 años o más que no arranquen. Sin embargo, el arranque de los vehículos se puede deber a causas muy pequeñas, una batería en mal estado, un pequeño problema en el motor que se puede solucionar. Entonces vamos a establecer algunas áreas de atención en procedimientos autorizados para este tema. Y vamos a establecer un procedimiento temporal de ingreso a la aduana central cuando el carro necesite algo mayor para los carros que ya están
comprados y que vinieron al país. Este procedimiento especial de importación va a arrancar del 25 de enero al 25 de abril, 3 meses, y las mesas técnicas empiezan el 28 de enero. Los importadores de vehículos usados han señalado que esperan que durante las mesas de trabajo se puedan atender otras problemáticas y crear una nueva propuesta de ley o reformas al decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria. Nosotros estamos conscientes que SAT no puede más que obedecer lo que la ley dice, entonces sabemos que ellos, aunque quisieran, no pueden cambiar eso. Entonces el Congreso, el día de hoy, las bancadas presentes acá, se comprometieron que en estos 3 meses que SAT dio, no de que la ley no se cumpla, no que dio facilidades para que se cumpla, pero que tampoco nos perjudique, durante esos 3 meses de gracia, si lo vemos así, el Congreso va a elaborar ya sea un nuevo decreto o hacer las modificaciones o los cambios al decreto ya existente. Ya lo escuchó usted, ya está la ley, no de ahora, está del 2012 y otra vez no se cumple. Ahora 3 meses más. Cuando se cumplan esos 3 meses más, otros 3 meses más o no sé cuánto tiempo y así seguiremos. Las cosas no van a cambiar si no cumplimos con la ley. Entiendo algunas situaciones, entiendo la negociación, entiendo la mesa de diálogo, pero sí hay que cumplir con ciertos aspectos que son taxativos de la ley porque así está escrito. No más de 7 años y no más de 7 años que tampoco pues arranquen, porque ¿qué es lo que pasa? Se presta mucho a las estafas. Puedes comprar un vehículo que medio lo arreglen de alguna u otra forma y cuando pase un mes simple y sencillamente va a dejar de funcionarte y entonces el guatemalteco también termina siendo perjudicado. Además ya un vehículo de 7 años, si no llegamos de más, te va a empezar a dar, sí, desperfectos por el mismo tema del uso que tiene. Exactamente, Julio. Las famosas prórrogas. Las prórrogas que se hacen eternas, Julio, sí. que al final entonces sigue el problema porque hemos visto que no se logra solucionar. En este tema ya se ha dado un plazo anteriormente. En este tema ya se ha dado y han planteado sus inconformidades los importadores y sigue pasando, siguen pronunciándose en contra, no se logra encontrar al final una solución definitiva. Nada. Donde prevalezca también el marco legal, te diría, porque cumplamos con la ley. Exacto, se va a cumplir con la ley, eso de que sí se va a cumplir, pero va a haber facilidades, pero después no se está cumpliendo porque no la es ley no cumplir la ley, sino que dar facilidades. No, hombre, señores, es no cumplir la ley, hablemoslo claro. Vamos mejor con los datos para que usted vea un poco más sobre este tema. Y es que aquí pasa lo siguiente. ¿Cuál es el problema en este caso? Aquí se lo explicamos. La principal inconformidad, Sandy, de los importadores de vehículos es la aplicación del artículo 109, inciso C, del decreto 10/2012. Esta norma les prohíbe desde ese año la importación de vehículos chocados que hayan sido declarados irreconstructibles. Además, no se permitirá, según esa ley, la importación de vehículos chocados con más de 7 años de antigüedad, es decir, de modelos 2013 hacia atrás. Pero como echa la ley, echa la trampa, entonces caemos en esta situación. Nuestro parque vehicular en un gran porcentaje está conformado por vehículos que vienen así, rodados de otro destino, que no son de agencia, pero es un parque vehicular dañado, que viene chocado, que no se está usando en otros países, que es inservible en otros países y además de modelos muy viejos. Entonces eso hace susceptible que hayan accidentes, que hayan percances, que hayan vehículos que se quedan varados en la vía pública y día con día, en cualquier lugar, hacen esos grandes congestionamientos. Eso es lo que pasa. Y aparte de ello, Julio, el daño ambiental también. Eso es muy importante tratar de darlo a conocer, porque sabemos entonces el riesgo cuando un vehículo que ya lleva mucho tiempo de antigüedad también está ocasionando un nivel de contaminación al planeta. Entonces, ese es otro punto que también se tiene que considerar. Pero hay otras inconformidades, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras ir ejemplificando, porque no solamente es inciso, hay otros procedimientos de los cuales también se quejan los importadores. Claro que sí, lo vamos a hacer en este momento a través de estos datos que usted ya tiene en pantalla. Y es que existen, tal y como tú lo dijiste, Sandy, otros temas que son inconformidades. Por ejemplo, en los procesos administrativos en las fronteras y aduanas, donde los importadores afirman que les hace perder varios días y generar más gastos. Bueno, esto sí tiene que mejorarlo definitivamente la SAT, no hay que ser tan burocrático. No es la primera vez que surgen roces entre los importadores de vehículos y la SAT. El año pasado también se habían manifestado en contra de la tabla de impuestos. Actualmente esta mesa de diálogo continuará entre ambas partes y la pregunta importante es ¿qué es lo que va a pasar después de estos 3 meses de gracia?
Es importante notar que a pesar de las molestias de los importadores de vehículos, la ley ya establece un procedimiento que, en mi criterio, Sandy, si ya está la ley, hay que obedecerla, hay que cumplirla y punto, porque si no, nunca va a prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Por supuesto, y si se quiere hacer alguna modificación, pues bueno, directamente en la ley que se haga, pero las prórrogas al final creo que no traen pues tantos beneficios porque Ninguno. es alargar un problema. Entonces, ojalá que se busque una solución definitiva a este tema porque todas las partes lo merecen. Los importadores también tienen que tener reglas claras y que les digan, no, esto va a pasar así o bueno, les vamos a mejorar o les vamos a modificar esta situación porque también es una incertidumbre. Para los compradores de vehículos también lo va a hacer. Entonces, todos nos quedamos en esa duda de qué va a pasar, por eso es urgente que se pueda ya solucionar en definitiva este problema que viene desde el 2012. Exactamente, Sandy, tienes toda la razón. Esta prórroga de 3 meses es simplemente darle vida artificial a través de un respirador, hagamos ese símil, a alguien que ya está muerto. Pero quien ya está muerto, en este caso, lamentablemente, es la ley. Terrible. Vamos a hacer una pausa ahora, regresamos con otras noticias, lo invitamos a seguir en sintonía. Entonces, por favor, no cambie porque recuerde que nosotros somos a la medida. La implementación de los nuevos radares con tecnología satelital aquí en Guatemala ya inició. Según las autoridades de Aeronáutica Civil, esto no vulnera para nada el espacio aéreo guatemalteco ni facilita el hecho de que se puedan cometer situaciones ilícitas mientras se termina la implementación de estos radares. Vea la información en A la Medida. El director general de Aeronáutica Civil indicó que ya iniciaron los trabajos de tecnología satelital en los radares aéreos. Sin embargo, aclaró que esto no significa que dicho espacio quede libre y puedan sobrevolar todas las aeronaves sin control alguno. Existió una planificación para ello y es por ello que integramos el radar de El Salvador, de Honduras y de Mundo Maya para poder cubrir el espacio aéreo guatemalteco y ya pues los controladores, pues tenemos controladores aéreos muy capacitados que tienen ya un procedimiento establecido que es el que dicta la OASI para estos casos y que está llevando a cabo los controladores aéreos en Torre de Control de Guatemala. Por lo tanto se descarta de que esto quede libre para procedimientos ilícitos o que pueda pasar quien quiera. No, definitivamente eso es totalmente falso. Hay un tema técnico, al contrario, estamos dando una tecnología satelital, lo cual va a dar una cobertura mucho mayor para lo que es controlar también que el Ministerio de Defensa pueda controlar esas trazas ilícitas. En un futuro pues ya no va a ser, va a venir a través de un sistema satelital. Es algo muy bueno realmente para la seguridad operacional y la seguridad nacional del país. Además, explicó que estos cambios tecnológicos se deben a que los actuales ya tienen 20 años de estar funcionando y por beneficio del país se tiene que modificar tanto el radar primario como el secundario. Ya se inició el proceso de instalación de lo que es el radar primario. Este radar primario lo lleva el control el Ejército de Guatemala a través de Fuerza Aérea, y el radar secundario se están implementando, cambiando todos los componentes para poder darle el upgrade a una nueva tecnología satelital. Este radar secundario pues es el que nos ayuda, está para lo que es el control del ATM de la Aurora y está situado en Palencia. Y esto pues viene a dar realmente una muy buena noticia para Guatemala, esta implementación de una nueva tecnología satelital. Seguimos teniendo la cobertura definitivamente a través del radar de El Salvador, a través del radar de Honduras y a través del radar de Mundo Maya. Seguimos teniendo una cobertura en el espacio aéreo guatemalteco. Las autoridades inauguraron los trabajos de construcción de un paso a desnivel que se ubicará en el ingreso a Palencia. Se tiene previsto que la obra sea inaugurada el próximo 15 de septiembre. El paso a desnivel de 1.3 kilómetros se ubicará sobre el kilómetro 19, ingreso al municipio de Palencia. Con esto, se busca mejorar el tránsito vehicular y reducir los accidentes que se registran en la ruta. Un importante proyecto aquí en el kilómetro 19. Un proyecto tan importante que nos va a beneficiar en todo este corredor logístico que es la CA9 Norte, que nos lleva hacia Puerto Barrios, hacia Petén, hacia la frontera con Honduras. Mucho transporte pesado pasa por aquí y muchos vehículos todos los días. Con la construcción de este paso de desnivel vamos a reducir enormemente los percances vehiculares que hay aquí en este cruce.
y vamos a mejorar la economía, no solo de los vecinos de Palencia, sino que de los miles de guatemaltecos que a diario utilizan esta carretera. En la actividad, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, junto a otras autoridades, dio el banderazo de salida para dar inicio con los trabajos. El mandatario indicó que se evitarán accidentes de tránsito con la obra. Un paso a desnivel que va a venir a evitar accidentes. En promedio, hay reportados 125 accidentes al año en este cruce. Ha ocasionado la muerte de muchos guatemaltecos. El tráfico que circula este pedazo supera los 17,000 automóviles, trailers, camiones al día. Pero además de eso, 60% de los productos que Guatemala exporta e importa, ya sea a través del puerto Santo Tomás de Castilla o las fronteras con El Salvador y Honduras, pasan por este camino. Con el fin de dar un impulso a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social ha implementado ya a la brevedad una feria de trabajo virtual, eso sí, con el apoyo de otras entidades e instituciones. Aquí tiene la información. En Guatemala, el 10.3% de la población vive en condición de discapacidad. A causa de la pandemia del COVID-19, se estima que 110,000 personas perdieron su empleo. La situación es más complicada para una persona con cualquier tipo de discapacidad. Por ello, autoridades anuncian una feria de empleo que se llevará a cabo a finales de enero. Empezamos este año con la primera feria virtual para personas con discapacidad. Ha sido un esfuerzo, ¿verdad? Porque hay asimetría dentro de las empresas. Las grandes empresas sí ya tienen dentro de sus espacios de responsabilidad social empresarial, han ido creando los puestos y fomentando dentro de sus mismas empresas apoyar a abrir espacios de oportunidad para las personas con discapacidad. Entonces es ubicarlas, unirlas todas y ayudarnos de ustedes, los medios de comunicación, para fomentar de que se sumen y usen los servicios públicos de empleo. Al 18 de enero hay 26 empresas, al momento tenemos un total de 39 ofertas laborales. Por supuesto, no todas las empresas nos han dicho cuántas ofertas van a poner a disposición en la feria, pero ya son que están unificadas. Autoridades hacen el llamado a la población a visitar la página tuempleo.mintrabajo.gov.gt. Se espera que en esta feria de empleo al menos 40 empresarios ofrezcan más de 1.500 plazas de trabajo. Agradecemos por su sintonía y lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Así es, nos vamos, pero regresamos. Chao.